40 minutos. El día de hoy se tratará en segunda y definitiva instancia este proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización para la sostenibilidad y eficiencia del gasto. Este debate lo abrió el gobierno en un entorno de extrema fragilidad macrofiscal. El propio Estado puso como motivaciones la situación económica, las necesidades de financiamiento proyectadas en 16.000 millones para el ejercicio 2026, vino de la mano con otro proyecto que pretende reformar los procesos de autorización de proyectos mineros y eléctricos. En cuanto a las reformas al COTAD, buscan resolver la tensión estructural entre la autonomía operativa de los gobiernos autónomos descentralizados, GATS, fundamentalmente alcaldías, prefecturas, pero esto incluye también pequeñas organizaciones como las juntas parroquiales, con la necesidad de un control centralizado que garantice que los recursos se orienten a obras y no a la expansión del gasto corriente. Con estos antecedentes, damos la bienvenida a nuestro invitado de esta mañana, el arquitecto Fernando Cordero, exalcalde de Cuenca, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, para conocer sus criterios con respecto a estas leyes. Centrémonos inicialmente en la ley que pretende reformar el COTAD. Bienvenido, arquitecto Cordero. Buenos días, Gustavo. Buenos días a quienes hacen Antena 1 y a quienes nos escuchan. Sí, evidentemente es un tema complejo y mucho más si es que unimos toda esta filosofía que tú acabas de exponer detrás del contrato social. Es decir, es muy difícil una ley tan compleja que supuestamente va a incidir en el confín de todo el Ecuador, desde los pequeños municipios que son los más necesitados de fondos que son transferidos desde el Estado Nacional, desde el gobierno nacional, que no tienen muchas veces ingresos propios, van a ser afectados inmediatamente. Si se aprueba hoy la ley, van a ser afectados. Todavía no se dan cuenta, posiblemente eso les está llevando a esta especie de inercia pasiva, esta especie de calma, que no se dan cuenta de lo que les va a afectar. Pero la afectación no es poca cosa, es decir, estamos hablando de que, de acuerdo a la ley que está hecha con bastante astucia, diría yo, porque lo que están es cuidándose de que, al menos en ese ámbito, en el ámbito de los números, en el ámbito de las cifras, no vayan a haber inconstitucionalidades. En el ámbito numérico se están cuidando de que la afectación, que es cerca de 1.000 y pico de millones, no vayan a haber afectaciones que puedan ser demandadas como inconstitucionales. Se le está reduciendo al conjunto de los gobiernos autónomos descentralizados de más de 1.000 millones, porque se les bajaría de 21% de ingresos permanentes, que son los impuestos, llamémoslos así, se estaría bajando a 15%, que es lo que dice la Constitución. La Constitución dice que de los ingresos permanentes del Estado central, al menos el 15% se les deberá transferir a los gobiernos autónomos descentralizados. Y dice también la Constitución que de los no permanentes, esto es dominantemente el petróleo, se les deberá transferir al menos el 5%. El COTAD lo que hizo es modificar, y en lugar de darles el 15%, se puso que será el 21%, y en lugar del 5%, se puso el 10%. Se modificó la Constitución en positivo, porque la Constitución no dice el 15 y el 5, dice al menos el 15 y al menos el 5. Esa es la astucia que en este caso está detrás de la ley. Entonces, por ese lado no va a haber afectación constitucional, pero hay una afectación, potencialmente una violación constitucional en la ley, que es justamente esta ruptura del pacto social. ¿En dónde?
en que ese nombre, muchas veces criticado por mucha gente, de gobierno autónomo descentralizado, implica, de acuerdo a la Constitución vigente, que hay autonomía. Los municipios, las prefecturas y hasta las juntas parroquiales tienen autonomía. Concentrémonos en los más históricos de todos los gobiernos autónomos que tiene el Ecuador. Junto con el Ecuador, en el año 1830, nacieron los municipios, porque los municipios venían de antes. En 1824, cuando había la Gran Colombia, se crearon los 36 cantones con los que nació el Ecuador. El Ecuador nació con 36 cantones. Y en 1830, cuando se creó el Ecuador, inmediatamente se dictó la ley que hoy día se llama COTA y que en ese momento se llamó Ley de Régimen Municipal. Entonces, esa autonomía no nos viene de ahora. Todo ha ido perfeccionándose. Ahora, Fernando, muy buenos días. Sí, quizás hay que darle también algunas aclaraciones respecto de este 70-30. Por un lado, la misma actual presidenta de la AME dice que este 70-30 ya está establecido en el COTAD y quizás parecería razonable, ¿no? Un 70% para la obra que le corresponde a los municipios, que es infraestructura, servicios básicos, etcétera, 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 y ese otro 30% para gasto corriente, entiéndase como el rubro más importante, lo que tiene que ver con sueldos y salarios. Pero aquí la pregunta es, los municipios no cumplen este 70-30, no pueden cumplir este 70-30. Claro que habrá municipios y municipios muy responsables, alcaldes muy trabajadores, comprometidos con sus territorios, y otros obviamente no. Pero quizás aquí lo que la ciudadanía de alguna manera se pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Los municipios realmente están malgastando los dineros? ¿Cuáles son las limitaciones para que los municipios puedan efectivamente cumplir con este 70-30 que al parecer ya está establecido? ¿Y cuán real es que esto va a perjudicar seriamente a los programas sociales de los municipios? Termino la idea para por supuesto. Porque creo que es fundamental entender lo que va a pasar si es que la ley se aprueba. Es decir, esta autonomía municipal, esta autonomía de los gobiernos autónomos, estaría en riesgo porque, efectivamente, lo que tú dices es cierto. El COTAD, en el artículo 198, ya establece que de los fondos que se transfieren, Rosana, al menos el 70% de los que se transfieren, de los que el Estado les transfiere, el 70% se deben gastar en inversión. Si el municipio de Chilla, el municipio de Riobamba o el de Cuenca reciben 100, 70% de lo que reciben deben gastar en inversión y el 30% pueden hacerlo en gasto corriente. Pero los municipios, y especialmente los más grandes, tienen además ingresos propios. Por eso yo he dicho más de una vez cuando me han preguntado, a los municipios grandes les va a afectar. Les va a afectar numéricamente en cantidades mayores, pero les va a pasar menos. A todos les va a violar la autonomía, pero a los municipios pequeños les van a desaparecer. ¿Por qué? El municipio más chiquito del Ecuador está en nuestra región. Es el municipio de Taisha. El municipio de Taisha depende para funcionar del 95% de las rentas del Estado. Si ahora, con las rentas del Estado, está gastando más del 70% en inversión, no está gastando en inversión, sino está gastando posiblemente en sueldos. Si ahora le van a quitar la transferencia que le dan, pues ya no va a usar el 95%, va a usar seguramente el 100%. Entonces, ¿qué significa? Estamos frente a una entidad que no debería existir.
Porque si yo necesito 100% de transferencias para hacerle funcionar a una entidad, pues esa entidad no debería existir. ¿Para qué gasto dinero en burocracia? ¿Ya? Y estamos ahí frente a un debate bastante grave. Ese mundo es el que los constitucionalistas, las personas que estudian en definitiva las constituciones y sobre todo las competencias, le llaman el vacío constitucional, es decir, el vacío competencial. Está escrito, hay una competencia que habla de la llamada autonomía municipal, pero el Ministerio de Finanzas, a partir de la aprobación de esta ley, ya no va a resolver lo que ya dice hoy día el artículo 198. No, ahora va a tener competencia para decidir en qué gastan todo el presupuesto, todo, ya no las transferencias, todo, lo que decía Gustavo en su exposición hace un momento, el contrato social, es decir, el ministerio va a calificar, ya no el presupuesto municipal que discuten democráticamente los gobiernos autónomos, lo que han dicho muchos alcaldes, si contratan a un entrenador de fútbol para que los chicos, en vez de dedicarse a las drogas o hacerse con los grupos delincuenciales, hacerse parte de los grupos delincuenciales, se dedican al deporte, se enrumban a su vida sana y siguen su vida normal y estudian y se dedican al deporte conjuntamente con el estudio, en vez de hacer eso, y a eso le llaman que es una inversión, yo estoy de acuerdo que es una inversión, invertir en salud, hoy que el Ecuador tiene crisis en salud, que los municipios estén gastando en algo que no es una competencia obligatoria, pero es una competencia concurrente de acuerdo a la propia Constitución. Eso no es autonomía, pues sí es autonomía, lo dice la propia Constitución. Entonces, eso ya no va a ser calificado por los consejos cantonales, ya no, ahora va a ser calificado por el Ministerio de Finanzas, y el Ministerio de Finanzas cada 3 meses va a hacer una evaluación, es decir, no, usted no ha cumplido el clasificador de gasto, por tanto, le castigo, le bajo del arquitecto Cordero, es muy importante lo que usted señala sin duda y se puede profundizar en eso, pero quisiéramos tratar también ciertos aspectos concretos de la ley, ojalá el tiempo nos dé. Y quisiera iniciar esta pregunta poniendo como referente declaraciones que las hizo en este noticiario la noche de ayer Tarquino Orellana, un conocido abogado, quien fue su síndico municipal en la etapa en la que usted fue alcalde. Básicamente Tarquino Orellana en esta entrevista señaló que los GATS se han hecho merecedores a esta amenaza, refiriéndose al dispendio en las fiestas y a muchos proyectos sociales fabricados, dijo Tarquino Orellana, como herramientas electorales. Ahora, partiendo del beneficio de la duda, de que las intenciones del gobierno sean puras, que lo fundamental que persiga sea una optimización del gasto, ¿cómo debemos reflexionar sobre esas cifras que entrega el Ejecutivo, que subraya una tendencia crítica de subinversión? En el 2023 son cifras que ha citado el gobierno en la apertura de este debate. La inversión en servicios básicos fue del 43%. En el 2024 descendió al 39,2%. No creo que sea exagerada la manifestación crítica del día a día, es decir, lo que ha dicho Tarquino puede ser aplicable a muchísimos gobiernos autónomos del Ecuador, es decir, que hay dispendio, que hay mal gasto, pues he oído también a ciudadanos comunes y corrientes decir, oiga, si eso está ocurriendo, hay herramientas para corregir. Sanciónenle a quien está haciendo el mal gasto, pero no le sancionan a la población, pues. O sea, ¿qué culpa tiene la población de un cantón, que en este caso va a ser afectado, porque va a ser la población cantonal la que le va a quitar recursos? Le van a disminuir rentas, le van a disminuir las posibilidades de superar problemas.
Si es que un alcalde, por hacerse propaganda electoral, está haciendo cosas que no debe hacer, pues para eso hay la Contraloría, para eso hay una serie de herramientas que se pueden usar. No digo que a ninguno de nosotros no nos vendría la idea de criticar dispendio, es decir, que de cuando acá a los municipios o a las prefecturas, pues les aparece la competencia de convertirse en auspiciantes de cantantes que tienen que ser internacionales. Pues la propia evidencia cotidiana nos muestra que hace pocos días en Guayaquil hubo un espectáculo futbolero que nada tuvo que ver ningún gobierno autónomo, fue un empresario local de Guayaquil que trajo al futbolista Messi, y nada tuvo que ver ningún municipio, ni ninguna prefectura, ni ninguna junta parroquial. Esas cosas nadie puede criticar, pese a que había mucha gente criticando porque les habían ofrecido muchas cosas que no les cumplieron. Ya, pues ese es el mundo de los negocios que pueden hacerse todos los días en el Ecuador y que nadie les puede criticar. Y hubo repleto, el estadio estuvo repleto. Lo mismo pasa con espectáculos musicales y ese tipo de cosas. Que también he oído a otras personas el impacto social, justamente por estas ventajas que tiene el pacto social, que tiene una fiesta popular, a veces en un pequeño poblado que dinamiza la economía, sí, toda una cantidad de cosas que muchas veces se aprovechan electoralmente las autoridades democráticamente elegidas. Todo eso es cierto. Entonces sí, Parquino debe tener muchas razones para decir que se han ganado el jalón de orejas. Sí, pero una cosa es el jalón de orejas y otra cosa es poner en riesgo este vaciamiento competencial. Es decir, no es cualquier cosa. Si esta ley se aprueba, realmente el Ecuador va a lamentar. Los que hoy voten siendo legisladores, no sé si cuando dejen de serlo van a poder regresar a vivir en sus provincias con tranquilidad. A lo mejor se van a tener que quedar a vivir en Quito si no son de Quito, porque es grave, lo que van a provocar es realmente muy grave. Ahora, Fernando, bueno, si bien usted no es abogado, pero conoce mucho de la materia en relación a la gestión de los gobiernos autónomos, de la descentralización, etcétera, etcétera, si se aprueba esta ley, ¿es anticonstitucional esta ley tal y como está planteada, en la medida en la que, como usted ya nos comentaba, afecta directamente a la autonomía de los gobiernos descentralizados? ¿Podría demandarse la inconstitucionalidad de esta ley? Como digo, se han cuidado bastante. Quien escribió, me acuerdo de una conversación contigo, justamente, Rosana, y estuvo María Cecilia Alvarado. Yo dije que se han cuidado quienes redactaron esta ley, son personas que sí entienden del ámbito competencial, han leído bastante bien la Constitución y han cuidado bastante no caer en estas deficiencias que podrían demandar una inconstitucionalidad. Han cuidado bastante, pero no del todo. Es decir, está, como señalé hace un momento, pues no les van a demandar de que bajarles del 21 al 15 es inconstitucional, no, porque la propia Constitución lo permite. La Constitución dice que es el 15% y no el 21%. El COTAS es el que dice que le subimos al 21%. Entonces, simplemente una reforma legal lo va a permitir y no hay por qué sentirlo inconstitucional a esa modificación. Pero lo que no está exenta esta ley es de esta afectación gravísima a la autonomía desde el punto de vista decisional. Le están privando a los consejos cantonales, le están privando a las autoridades municipales en su conjunto de la capacidad de decidir, por ejemplo, sobre los ingresos propios. Rosana, a ver, pensemos en Cuenca.
Yo fui 2 veces alcalde. Yo, cuando veo los números del año 2004, que yo dejé de ser alcalde, en el año 2004, y me acuerdo de mucho más, porque, entre otras cosas, los que no votaron por mí, y los que votaron también por mí para que yo siga siendo alcalde, porque fui candidato y perdí las elecciones, ¿no? Decían que yo perdí por caprichoso, porque hice alguna obra que no les gustó, pero quienes no votaban por mí decían que no votaban porque yo cobraba ya nomás por respirar en cuenta, y cobraba contribución de mejoras. Pues la contribución de mejoras del año 2004 no superó nunca los 2 millones de dólares. 2 millones de dólares. ¿De dónde salían los 2 millones de dólares? De nuestro bolsillo. De nuestro bolsillo. En esa época el predio urbano, el famoso impuesto del predio urbano, no llegaba a 1.500.000 dólares. Hoy día el impuesto predial urbano tampoco pasa de 4 millones de dólares. La contribución de mejoras anualmente, porque nos cobran en cuotas, porque si nos cobraran de una sola, la contribución de mejoras de un solo año llegaría a 24 millones de dólares. 24 millones de dólares. Entonces, de 2 a 24 hay 12 veces de diferencia. ¿De dónde sale la plata? ¿De dónde sale la plata para hacer las obras que hace Cuenca? De nuestro bolsillo. Aquí quisiera preguntarle, arquitecto Cordero, justamente sobre el flujo del dinero, si es que me permite, sobre esa liquidez que requieren los GATS en general, particularmente los municipios, ante esa dilatoria permanente en la entrega de recursos a los municipios que deberían hacerlo de acuerdo con el modelo de equidad territorial en forma directa e inmediata. Siempre se está arrastrando importantes deudas con municipios y prefecturas. Se ha convertido prácticamente en una herramienta financiera del gobierno para evitar más deuda, pero tener liquidez en el gobierno central en base a la iliquidez de los GATS. Con esto la pregunta que quisiera hacerles: ¿qué riesgos observa usted con los antecedentes señalados en que el Ministerio de Finanzas vaya a adquirir aún mayor control sobre los presupuestos propios de los municipios? Justamente, a eso iba. Ahora ya no solo va a tener control sobre los ingresos que transfiere. Al aplicar esta regla fiscal, esta regla de oro que ellos llaman en la ley, va a tener control sobre esa plata que es nuestra, que sale de nuestros bolsillos. Los ingresos propios ya no van a poder ser disponibles por el municipio de Cuenca, para seguir con nuestro ejemplo. Es decir, la plata que nosotros sacamos de nuestro bolsillo ingresan a la cuenta municipal. Pero la cuenta municipal es una cuenta única. No es una cuenta que está depositada en un banco local, es una cuenta que está en la cuenta general del municipio, que es una cuenta única. Esa cuenta única también es vigilada. Entonces ya no puede darse el lujo que ahora se dan los municipios, inclusive los más grandes, de decir: voy a prestar para pagar sueldos, voy a prestar. Más de una persona ha puesto ese ejemplo, con las morosidades con las que el Ministerio de Finanzas se ha comportado, de llegar a deber hasta 4 meses a los municipios. A los pequeños municipios les va a desaparecer, y a los municipios grandes les va a obligar a caer en esta trampa que justamente le está atendiendo, porque como está en un solo grupo, en un solo conjunto, que es la cuenta única, tanto los ingresos propios como los ingresos de transferencias, pues tiene que pagar sueldos, tiene que pagar obligadamente sueldos. Hoy los municipios cogían sus recursos propios y pagaban sueldos, porque son para eso mismo. Los recursos propios son de libre disposición en muchos casos. La contribución de mejoras no es para eso, pero yo sí puedo temporalmente hacer un préstamo de días o de meses, y al fin de año liquido bien las cuentas contablemente y no ha pasado nada. Entonces, ahí hay cantidades de casos
esta casuística será aplicable a los 222 municipios, y es muy grave. Realmente no creo que los señores legisladores se hayan dado cuenta de lo que van a causar. Entonces, pues volviendo al contrato social, no ha habido el más mínimo intento. Le he oído al propio alcalde de Cuenca decir, pero ni siquiera quieren conversar. Entonces, van a provocar un terremoto y no quieren ni siquiera conversar de los impactos que van a provocar. Lo otro es una conversión preelectoral. Tan es así que en la comisión el gran cambio que han decidido hacer y han hecho, con mayoría de votos han hecho, es decir, vean, no apliquemos la ley en el 2027, apliquemos la ley a partir del 2028, es decir, hagamos una cosa, no les afectemos a los actuales alcaldes ni concejales, dejemos que esto empiece a aplicarse en el 2028, es decir, que se preparen los nuevos, los que van a ser elegidos o reelegidos, que sepan que entran con nuevas reglas. Vayamos, arquitecto Cordero, al fondo del asunto, a ciertas conclusiones que arroja este debate, que posiblemente es necesario en Ecuador, pero que no ha sido acometido de la mejor forma, poniéndolo con las presiones de una ley económica urgente, con plazos que terminan ya. Le pediría que, analizando objetivamente, pragmáticamente, nos comente si considera usted que estas reformas al COTAD responden a una necesidad técnica de sostenibilidad fiscal o pesa más a un intento de centralización política. A ver, creo que en un país unitario, el Ecuador es un país unitario, que de acuerdo a la Constitución se debe gobernar descentralizadamente, la coordinación es indispensable, la coordinación. Pero en nombre de la coordinación, recentralizar el poder, creo que es un abismo la diferencia. Es decir, aquí están recentralizando el poder, le están dando todo el poder que se quiere constitucionalmente descentralizar con la autonomía de los GATS, le están dando al Ministerio de Finanzas. Es decir, estamos desapareciendo todo viso de autonomía municipal, provincial y parroquial. Yo me refiero mucho al municipalismo, no solo por haber sido alcalde, sino porque son gobiernos que tienen ingresos propios, que tienen autonomías para haber hecho cosas que el gobierno no las está haciendo. Es decir, el Ecuador se vive hoy día un drama en la salud, y el municipio de Cuenca, pese a que no tiene competencias constitucionales ni legales siquiera, valiéndose de un documento que firmamos justamente cuando yo era alcalde, con las autoridades de salud de ese entonces, en los años 2000 iniciales, valiéndose de ese convenio de concurrencia, acaba de inaugurar un hospital en el Valle y tiene previsto inaugurar uno más en Baños y otro en Ricaurte. Más allá de que nos guste o no nos guste, más allá de que sean acciones que podrían ser vistas como propaganda para optar por una reelección, por algunas personas de la localidad y por personas que querrán verle en esos proyectos, pues le va a venir bien pues a la salud de los cuencanos y especialmente de los menos posibilitados económicamente, que alguien subsidie de alguna manera. Fíjese, ahora que hablo de la palabra subsidio, en Cuenca subsidiamos el tranvía, subsidiamos los buses, mañana se acaban, no pueden subsidiar o rompen la regla fiscal. Hoy día se subsidian en nombre de ¿qué? A los estudiantes, a la gente más pobre. Imagínense lo que sería pagar el costo de más de $1 que costaría sin subsidio el tranvía o los buses. De acuerdo a la propia universidad costaría mucho más de 40 centavos. Entonces, una familia podrá pagar el valor real
¿Será posible eso? Entonces ahí vienen los problemas reales. Al día siguiente de la ley vienen los problemas reales. Esos problemas no se van a hacer cargo solamente los municipios van a ser afectados. La población va a encontrar responsables. Y ahí yo creo que tampoco el gobierno se está dando cuenta. Porque el gobierno posiblemente por la asesoría que recibe, por la crisis, porque realmente sí hay, la pregunta es absolutamente pertinente. ¿Necesita el gobierno hacer una reingeniería fiscal? Sí, porque tiene un déficit confesado en el presupuesto de 16 mil millones de dólares. Sí, o sea, el Ecuador tiene problemas estructurales en el mundo económico financiero enormes, apabullantes, pero no estoy seguro que el camino que han escogido sea el mejor, porque además es casi como decían popularmente, están yendo a usar dinamita para matar mosquitos, en definitiva. Hay decenas de sugerencias que se están haciendo en las últimas horas, han fluido sobre todo, que evidentemente no van a poder ser tratados en el poquísimo tiempo que le queda a la Asamblea Nacional. ¿Cómo cree usted que se va a decantar finalmente este proyecto de ley? ¿Aló? ¿Se me congeló? ¿No me escuchó? No, se congeló. Le comentaba que hay decenas, posiblemente centenares de sugerencias que se están haciendo de sectores calificados sobre cambios que merece esta ley del CAOTAD, y que el tiempo hace imposible que la Asamblea lo trate. La pregunta que le hacía es: ¿cómo cree usted que se va a decantar, qué deriva va a tomar esta ley antes, este proyecto de reformas antes de convertirse en ley de la República? Lamentablemente el camino que escogieron, que es el camino de lo económico urgente, también crea esta dificultad. Es decir, si hoy día votarían en contra y archivaran la ley, queda esta sensación también equívoca, ¿no?, de triunfalismo, es decir, le derrotamos al gobierno. Y aquí no se trata de ganadores y perdedores, aquí debatir sensatamente no es estar en contra del gobierno. Ese es un error craso, porque ese es un tema que afecta al Ecuador, es decir, no se trata de ganarle una partida al gobierno. Aquí el debate es a favor o en contra del Ecuador, del futuro del Ecuador, es decir, afectar a 223 municipios, afectar al Ecuador entero. No hay que ver solamente a los 4, 5, 6 municipios grandes en donde el gobierno no está presente. Entonces, no se trata de que vamos a afectar a los municipios más grandes en donde el gobierno no está presente. Somos menos afectados. Finalmente, acuérdense de esto. Al municipio de Guayaquil, al de Cuenca y al de Quito, es a quienes menos le van a afectar. Si esta ley pasa, serán los que menos se afecten. Sí, posiblemente el municipio de Cuenca dice que le van a afectar en 84 millones de dólares. Bueno, tendrán que reajustar presupuestos, tendrán que dejar de hacer algunas cosas, pero seguirán teniendo recursos propios para hacer cosas que hoy día hacían con transferencias. Tendrán que cuidar esta regla, pero el resto de municipios de la propia provincia de la SUAY tendrán enormemente más dificultades que las que tiene Cuenca. Lo mismo le pasa a Guayaquil y a Quito, para hablar solamente de los tres más grandes. Entonces, no creo, he oído voces sensatas de personas que no hay con llamarles antigobierno, pero ya no tienen tiempo, o sea, hoy día tienen que decidir y posiblemente, tal como han sido las votaciones tradicionales, seguramente aprobarán la ley y eso de nuevo entra en otro tipo de debate. Quienes querrán entrar por el mundo de la declaratoria de inconstitucionalidad de algunos artículos, porque tampoco es despreciable todo este intento del debate sobre el gasto. Yo creo que es arquitecto Cordero, el tiempo lamentablemente se nos ha agotado, tenemos ya a otro invitado en la sala, pero no quisiera dejar de escuchar un comentario suyo sobre el papel que están jugando nuestros asambleístas, particularmente los asambleístas de ADN. Tenemos incluso un asambleísta suplente que viene actuando allí, que se pertenece a la provincia de La Suay. A todos ellos les hemos invitado
insistentemente en estos días para que hablen, imposible tener una voz de ellos, por lo menos en este medio de comunicación, no sé respecto al resto, pero tampoco hemos visto ninguna iniciativa pública en la cual ellos debatan con estamentos de esta ciudad, con los representantes de los GATS, estos temas. Hemos conocido el día de ayer una propuesta del asambleísta Adrián Castro con reformas que sugiere para el proyecto de la ley orgánica para los sectores estratégicos de minería y energía, que van un poco en la línea de Cuenca, pero tampoco hemos podido, por lo menos hasta ahora, conversar con él. Su criterio con respecto al papel que están jugando los representantes en la asamblea, ¿están haciéndolo adecuadamente con respecto a lo que se refiere a la provincia a la que se pertenecen, la provincia de la SUAY? Yo creo que no es muy lacónico, pero es esa la respuesta correcta. Es decir, me parece que no hay esa voz dialogante, no hay en el Parlamento tampoco ese diálogo más allá de una única teoría que prácticamente es coincidente con el proyecto enviado al Ejecutivo, lo cual le empobrece el debate, porque el propio gobierno nacional, que es el autor de este proyecto, podría enriquecer, y si es que el conjunto legislativo realmente tendría interés en que al gobierno le vaya bien, el primer consejo que le habría dado es que este no sea un proyecto económico urgente. Ahora, si realmente la urgencia es por el lado fiscal, de ahorrar recursos, de reducir transferencias, de reducir la cantidad de dinero que tienen que transferirles a los gobiernos autónomos, pues ahorrarse 1.000 millones en un año de transferencias a los gobiernos autónomos, pues eso explica todo. Es decir, se van a ahorrar 1.000 millones transfiriéndoles menos a los gobiernos autónomos. Así provoquen el terremoto que creo que van a provocar. Muchísimas gracias. Tal vez, Fernando, yo sé que estamos ya con el tiempo, pero valdría la pena, aprovechando su presencia, arquitecto, un criterio suyo sobre esta sanción de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Si mal no recuerdo, usted fue superintendente de la SOD al municipio de Cuenca. La multa asciende por una infracción grave a $23,000 por incumplimientos relacionados al catastro. Con usted mismo hemos hablado en múltiples ocasiones aquí en este y en otros espacios sobre esta deficiencia del municipio ahora, incluso como una deficiencia importante al momento de planificar, que es el contar con un catastro actualizado. Sí, el ámbito de la sanción puede ser pertinente, es decir, el municipio teniendo competencias constitucionales para actualizar el catastro, pues no lo ha hecho. Y eso es un error. El municipio de Cuenca debió, desde hace rato, hacer los estudios pertinentes para actualizar el catastro urbano y rural. El argumento que utiliza la SOT, la superintendencia, es deleznable, porque ahí hay un reglamento absolutamente inconstitucional. Esas cosas que nadie lo dice, han estado callados los 222 municipios. Hay un reglamento elaborado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, un reglamento que quiere unificar en nombre de la famosa ley de ordenamiento territorial. Sí, las leyes también son inconstitucionales, pues hay artículos inconstitucionales. Si la competencia de los catastros es de los municipios, no tiene sentido que quieran unificar para todos los municipios del Ecuador una forma de hacer catastros. Lo que tienen en ese reglamento es un catastro como se hacían hace 50 años. El municipio de Cuenca tiene el sistema digital y un sistema inclusive interinstitucional en línea. Ya quisieran tener cualquiera de los municipios del Ecuador. No podemos lamentablemente dilatarnos más. Le agradecería concluir, arquitecto Cordero. Que se deje sancionar siendo pionero en unos temas.
por no haber actualizado una parte del catastro o todo el sistema catastral. Bien. Penoso que se haya dejado sancionar, pero en este caso valga esa sanción para que, como dicen popularmente, se ponga las pilas y actualice el catastro de Cuenca. Bien, muchísimas gracias por su presencia. Han escuchado al arquitecto Fernando Cordero Cueva, exalcalde de Cuenca, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente.